ahora quiero darle la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas aquí en Guayaquil a Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, analista económico. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Liz? Buenos días, saludos cordiales. El saludo también para usted. Antes de entrar en materia de este análisis económico, de ver lo que puede representar este viaje del presidente a Davos, Suiza, quisiera hacerle otra pregunta, economista. Usted fue ministro de Finanzas en el gobierno anterior y dejó ese cargo tras haberse opuesto, no haber querido, haberse negado a firmar la incautación de bienes de los hermanos Isaías en ese momento. ¿Cómo está actualmente su relación con Rafael Correa? Sí, primero lo que me puse a firmar fue un acta que me adulteraron de la noche al día siguiente. Me cambiaron unos textos en el acta, entonces yo decidí no volver a firmar un acta que había firmado en la mañana, digamos. Entonces, no es una oposición a alguna acción administrativa del gobierno, era oponerme a firmar un acta sobre un documento que me adulteraron. Y desde ese día, que es creo que el 7 de julio del 2008, la presente, no hemos tenido contacto con el presidente Correa hace ya 12 años, algo así, ¿no? Que se lo preguntaba porque justamente usted hizo una publicación hace unos días en la que usted hablaba de la Constitución sobre que los egresos permanentes deben ser financiados por ingresos permanentes, y justamente Rafael Correa le contestaba y le decía, hablamos en la reunión. Entonces llama la atención y por eso le preguntaba cómo está esa relación. Sí, yo me imagino que tiene que haber sido algún tipo de... mi historia es así, ¿no? Yo supongo que el ex ministro Fausto Herrera, hago mi historia, mi hipótesis, le envía un correo directo al presidente Correa y le dice, mira esto que está acá. Y Correa, en lugar de responderle en el mensaje directo por Twitter, responde mi tweet. ¿Usted cree que se equivocó? Y entonces, y tan así que lo captura Sebastián Corral y dice qué pasa, y se dan cuenta y borran inmediatamente el tweet desde el otro lado. Yo a Correa no lo sigo en Twitter y el contacto es nulo totalmente. Porque la respuesta es sí, hablemos hoy en la reunión, y sí tenía como que esa inquietud y dije, se lo voy a preguntar aprovechando que está acá. Ahora, una vez despejada esa inquietud, quisiera preguntarle, ¿cómo evalúa usted o cómo proyecta usted va a ser este viaje del presidente Lenín Moreno a Davos, Suiza, donde sabemos pues va a ser este foro mundial, donde hay otros mandatarios y donde el Ecuador o el gobierno va a tratar incluso de apuntalar o mantener ya ese apuntalamiento que hay frente a organismos internacionales, de nuestra imagen, ¿no? Sobre todo. Sí, el Foro Económico Mundial ocurre en Suiza y los temas económicos del momento son los que están tratándose allá. Por ejemplo, la sostenibilidad, el tema del crecimiento económico, el ritmo de crecimiento económico, todavía la quema de combustibles, el calentamiento global. Hay elementos que se están tratando ya, el comercio mundial. Trump supuestamente está asistiendo y va a tratar también de pasar el mensaje y será fuertemente analizado con pinzas lo que ocurra, toda vez que recientemente hubo un impacto global con el tema entre Estados Unidos e Irán. Pero nos podría permitir, al momento en que yo le decía, el gobierno va con esta idea de apuntalar la imagen, sobre todo después de lo que pasó en octubre del año pasado, podría ser o podría ayudarnos a lograr un objetivo, porque también sabemos o se conoce que en la carpeta lleva el gobierno estos proyectos que quiere monetizar, estas empresas que quieren monetizar. Podría ser la oportunidad para aprovechar y tratar de encontrar esos socios estratégicos que le permitan viabilizar esta meta que tiene el gobierno en carpeta. Sí, ese tipo de foros no sirven para poder levantar recursos. Levantar recursos es una acción de uno a uno. Un banco de inversión analiza, valora y tiene sus inversionistas que son a nivel global quizás 4 o 5. Con ellos conversa directamente y entonces a ellos les hace planteamiento. El gobierno tiene la oportunidad de no gastar tanta plata en el viaje a Davos y de pronto ir a una delegación pequeña y tratar de hacer presencia para decir, estamos de acuerdo con la eliminación de los combustibles fósiles, se nos hace difícil en Ecuador, porque internacionalmente la gente dice que está de acuerdo, pero localmente tienen otro criterio, en el caso de los dirigentes indígenas puntualmente. Entonces el gobierno tiene la oportunidad de decir, voy a comprometerme a hacerlo aquello y llegar al Ecuador inmediatamente y tomar correctivos en el tema de la gasolina extra, que es la que le falta corregir al gobierno, y tratar de dejar implementado al menos el esquema para la gasolina, para el diésel, pero no para este gobierno, seguramente para el próximo. ¿Pero usted cree que esta decisión que tiene que tomar desde su punto de vista para la gasolina extra podría darse dentro del primer trimestre de este año? El planteamiento en el presupuesto general del Estado era el 2 de enero, para que sea todo el año completo y le pueda generar al gobierno recursos por algo así como 600
o hasta 700 millones de dólares. Es un combustible que se consume nacionalmente en 1.100 millones de galones al año. Pero estamos viendo que le está transcurriendo el mes de enero y quizás lo que pensemos que ocurra es que lo pueda hacer de forma gradual. Algo este trimestre, algo el siguiente trimestre, hasta terminar el año. No es tan fuerte el incremento más elevado quizás se dio hace un par de años cuando le pasó de 1.48 a 1.85, ahora quizás tengan que llevarle de 1.85 a 2.20, a 2.30, ¿no? Pero hacerlo de manera gradual, ¿por qué? ¿Para evitar que haya algún tipo de reacción como la que vivimos en octubre del 2019? Aparentemente esa sería la lógica del gobierno, tratar de ir evaluando que pequeños incrementos no puedan venir acompañados de otros incrementos en el lado de precios, aunque claramente lo de octubre no fue un tema económico solamente, era un tema económico y político, más como una especie de lanzamiento de alguna campaña anticipada electoral. ¿Y por qué, si todavía hablamos de una economía que está golpeada, que está afectada, por qué dejar la medida del diésel desde su punto de vista entonces para el próximo gobierno? Porque el diésel es más complejo, el tema de la gasolina extra es claro que lo consumen la gente que usa su propio vehículo para movilizarse. El caso de la gasolina extra, cada individuo tendría que pagarlo, y si tienes carro se te hace un poco más fácil tomar decisiones de hoy día no me muevo tanto, hoy día puedo utilizar otro tipo de movilización. En cambio, en el caso del diésel, es transporte público. El 60% de los 1.300 millones de galones de diésel al año que se consumen se utiliza en transporte entre personas y mercaderías. Entonces ahí hay que pensarlo un poco más, hay que tener un tema ahí mucho más tecnológico en la verificación de qué vehículo está recibiendo, qué cantidad está recibiendo, cuánto está consumiendo, y de esa forma poder tratar de focalizar adecuadamente el combustible diésel. Pero políticamente también esa decisión podría tener un costo mayor. Sin duda, sin duda. El mismo Fondo Monetario, cuando hablaba de subir los precios de los combustibles, hablaba de hacerlo gradualmente. El gobierno lo hace abruptamente porque no pudo acompañar la política que se había comprometido con el Fondo Monetario, que era subir 3 puntos del IVA. Al no poder subir los 3 puntos del IVA para el año 2020, descarta esa política y se lanza de lleno a la subida de los combustibles, pero sin las adecuadas compensaciones. Tuvo que echar para atrás y ahora creo que el gobierno tiene la oportunidad de corregir al menos el tema de la gasolina extra. Bueno, y hablando específicamente de lo que pasó en octubre del año pasado, justamente se ha calculado, ya está contabilizado a cuánto ascendió la afectación económica. Se habla de 821 millones de dólares. Y esto de aquí pudo haber incidido en que la economía haya tenido el año pasado, haya sido negativa, haya decrecido, como lo dijo la gerente del Banco Central. Sí, la recaudación del mes de noviembre, que es la que reflejaba el impacto de las movilizaciones de octubre, fue baja. Ahí se perdieron en recaudación unos 100 millones de dólares. La actividad económica como un todo se frenó, estuvo paralizada. Afortunadamente lo lograron cortar pronto. La economía ya venía apuntando a un decrecimiento, a un mal crecimiento. El último impacto fue como una caída en el último trimestre de casi 2 puntos de crecimiento. Con los crecimientos previos terminas en un resultado negativo, según el Banco Central, de apenas menos 0.06, lo cual te deja en situación de recesión. Cuando uno mira la parte de hacia atrás, vemos que en los últimos 3 o 4 años estamos estancados. Ahora, de estos 821 millones, se decía que la mayor afectación la tuvo el sector privado con 501 millones en pérdidas y el sector público con 320 millones. ¿Cómo va a incidir esto en el sector privado en este 2020, considerando que también debido a la aprobación de ciertas leyes va a ser un año de mayor recaudación tributaria para ese sector? Sí, el 19 y el 20, básicamente el gobierno trata de recuperar la misma cantidad de recursos en el lado de ingresos o recorte del gasto. El 2019 fue un recorte del gasto de unos 1.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares en el gasto de capital e inversión. Fueron 7.000, terminó en 5.500 millones de un año a otro, entonces hay un recorte de gasto de 1.500 millones. Para el 2020 la figura cambia y tratará el gobierno de recuperar 1.500 millones, pero esta vez sacándonos del bolsillo de los ciudadanos. ¿Cómo? 700 millones de gasolina extra y otros 700 millones en la carga impositiva. Es decir, es la misma cantidad, pero ahora cambió. Ya no es obra pública, ahora son las empresas y los ciudadanos. Es diferente
el golpe nos va a pegar mucho más a nosotros, pero es la consecuencia del irresponsable manejo de los últimos 4 años, del 2013 al 2017, del gobierno anterior. Pero más que quizás cambiar el sentido, ¿no será un trabajo compartido? Porque el gobierno sigue hablando igual de la necesidad de seguir recortando ese gasto público. Pero no lo logra hacer. Se comprometió con el Fondo Monetario a recortar 500 millones de dólares en gasto de personal. En la primera revisión dijo, no puedo 500, voy a hacerlo en unos 200. La tercera revisión no pudo terminar y el año no llegó a 150 millones de recorte de gasto. Otros gastos donde pueda recortar es en el gasto de capital, que ahí sí lo hizo, donde no debió haberlo hecho tan fuertemente, pero no logra hacer el recorte. Y cuando uno mira las cifras de la proyección del Banco Central y la proyección del Ministerio de Finanzas de los años siguientes, no continúan en la caída en el recorte de gasto corriente, más bien se lo ve con un ligero o pequeño incremento, lo cual muestra la dificultad del gobierno de recortar y achicar el tamaño del Estado. Pero el gobierno tiene que haber argumentado muy bien esa dificultad porque sigue contando con el aval y en esas revisiones del Fondo Monetario Internacional así lo ha demostrado que ve con gusto la aplicación de las medidas que ha adoptado el gobierno y que mantiene su apoyo, ¿no? Su respaldo, lo han dicho públicamente tras cada revisión. Así es. Lo que el fondo está diciendo es, no te vamos a pedir, o que si quieres cambiar tu pedido de recortar 5 puntos del PIB el ajuste, ahora dices vas a hacerlo en 3.9, entonces lo han tratado de suavizarlo. Y han suavizado en el crecimiento, han suavizado en las reservas, han sido mucho más flexibles. ¿Por qué razón? Porque no quieren perder otro país como están perdiendo Argentina en el tema de las políticas, que no son políticas de Fondo Monetario, son políticas de ajuste. Yo siempre hago este recuerdo, cuando arranca Moreno, el gobierno tenía su primer ministro de Finanzas, que era Carlos de la Torre, del gobierno anterior, y le preguntaba al ministro de la Torre cuando lo conocía en una reunión, le digo, ¿qué va a hacer? Entonces me decía él, IVA y combustible, es decir, no es una política del Fondo Monetario, ya de la Torre lo planteaban al arranque del gobierno, Moreno no decidió en ese tiempo implementarlas, más bien trató de aguantarse, se dio cuenta que no puede y ahora está tomando esas medidas. Ahora, el Ecuador terminó el 2019 con un 3,8% de desempleo y 25% de pobreza, que aumentó en relación al 2018, cuando se ubicó en un 23%. ¿Mejoraremos este año esas cifras? Con que no empeoren, ya es ganancia. La situación es compleja en una economía como la nuestra. El gran impacto es crecimiento económico inexistente, negativo, la población crece 1.6%, la economía se estanca, quiere decir que gente va a la calle, la economía no los puede absorber y se traduce en desempleo. Y entonces esta vez quizás el desempleo no ha variado mucho de diciembre a diciembre, lo que ha modificado es el subempleo. Gente que pierde empleo y va hacia actividades informales a tratar de mantener el trabajo, la actividad para llevar el pan a su casa. Y esa es la parte compleja. En algún momento ese desempleo nos va a encontrar con cifras que vayan deteriorando el desempleo. Pero en términos generales, el empleo formal es el que ha caído. Ahora, ¿pero usted cree que ese panorama va a mejorar, se va a mantener estancado, considerando que viviremos este 2020, será un año ya que en algún momento a partir del segundo semestre se va a tornar en un año político? El 2021 tenemos elecciones. Sí, el tema económico va a ser ligeramente tranquilo, seguramente el primer semestre. Si es que en el segundo semestre no hay un elemento político, judicial en la mitad que termine pasando un mensaje claro de quiénes van a ser los candidatos en las elecciones del 2021, la cosa podría complicarse un poco, pero en términos generales va a ser otro año de estancamiento, de baja actividad económica, por el lado del gobierno una inacción más notoria y ojalá el sector privado reactivando para poder tratar de mejorar la actividad económica con financiamiento internacional o inversión extranjera que no ha despuntado. Bueno, y ya para concluir quería pedirle su opinión sobre el anuncio que realizó el ministro Martínez el viernes en cuanto a que Ecuador se convirtió en el primer país en emitir un bono social soberano para vivienda. Estamos hablando de una emisión por $400 millones a 15 años plazos y con una tasa de interés del 7,25%. Esta operación, han dicho, servirá para que se generen más de 24.000 créditos hipotecarios, ¿no? ¿Cuáles son los pros y contras quizás que usted ve de esto? Sí, el gobierno apunta bien hacia el sector de vivienda, ese sector dinamizador de la economía, a tratar de corregir el tema de déficit de vivienda, a tratar de dar trabajo a la gente
con mano de obra calificada, usa la misma receta que hemos visto hace tiempo. En la presencia de déficit necesita deuda, utiliza una garantía para mejorar el rendimiento de sus papeles, pero esta vez es una garantía adecuada. Es mucho más inteligente utilizar la garantía de un multilateral como el BID, aunque sean las 3/4 partes, 300 millones de 400 está garantizado por el BID en esa emisión de bonos, y no una inadecuada como se utilizó desde el año 2009 con la preventa petrolera, con la garantía petrolera de nuestro petróleo, que hoy día representa más del 90% de nuestro producto de exportación, hacia un solo prestamista, pero que solamente representa hoy día menos del 10% del total de la deuda. Por lo tanto, la ruta adoptada por el gobierno es una ruta adecuada, aceptable, tolerable, que puede mejorar en el estrato bajo de construcción. Quiero agradecerle su presencia, economista Ortiz, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Con gusto, Luis. Gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a una pausa.